SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz, esto es Hora 25 de los negocios y hoy, punto final a los peajes en las autovías. La amenaza se disuelve. Peajes en autovías ha sido la amenaza constante desde el año 2012 y ha sido el motor de la campaña electoral, entre otros, porque se han cruzado acusaciones de si se iban a cobrar o no esos peajes en autovía. ¿Tiene el gobierno decidido implantar en España el cobro por el uso de las autovías? No, rotundamente no va a haber peaje. Mire, ¿por qué la Unión Europea le contesta y le dice la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado que comenzará a funcionar a partir del 2024? Y en la Ley de Movilidad Sostenible no está incorporada la posibilidad del peaje, por mucho bulo que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal traten de vertir. Ahora mismo hay un acuerdo con la Comisión Europea. No se va a cobrar peaje en autovías. El Gobierno ha enviado un documento, una adenda, a Bruselas, en el que descarta eso, descarta penalizar a quienes utilizan las autovías, fundamentalmente camiones para las mercancías, y a cambio apuesta por bonificar a quien transporte en ferrocarril, fundamentalmente mercancías también. Lo que se hace es poner punto final a un debate que ha ido y vuelto 3 veces, porque 3 gobiernos han planteado que esta era la posibilidad para sostener las carreteras, cobrar a quienes las utilizan. Hoy el Ejecutivo pacta con Bruselas que no habrá peaje en autovías. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es una información, un documento al que ha tenido acceso la SER y dice exactamente qué plantea exactamente. Sí, como dices, en la SER hemos tenido acceso a ese documento que ha enviado el Gobierno a Bruselas, la adenda a su plan de recuperación, y esa adenda dice que no habrá peajes en autovías, no se va a penalizar a quien conduce, sino que habrá bonificaciones a quien recurra al tren, de forma que la ley que se promulgue contemplará como mínimo, según el compromiso del Gobierno con Bruselas, 3 puntos. 1, la obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo. Segundo punto, la bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de 5 años. Y 3, el desarrollo de un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías que incluirá medidas de incentivo al cambio modal de la carretera al ferrocarril. Así que ahora mismo lo que se pretende hacer es abaratar el transporte por mercancías de ferrocarril, básicamente eso es bonificar, eso es cobrar menos, y desarrollar más el ferrocarril. Un documento que adelantaba esta mañana el diario El País y al que ha tenido acceso la SER, que pone punto final a una historia de 12 años, porque han escuchado mucho ruido del Partido Popular acusando al Gobierno y del Gobierno acusando al Partido Popular. Y en los dos o el ruido está exagerado o las dos partes tienen razón, porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han intentado implantar estos peajes desde el año 2012. Y el primero en hacerlo fue el Partido Popular, quien ha hecho de esto caballo de campaña. Fue quien realmente hizo la propuesta inicial. En el año 2012, el Partido Popular planteó cobrar en carreteras. Fue cuando Ana Pastor era ministra y llegó a defenderlo en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En España, como sabe, hay autopistas que tienen 2 problemas fundamentales, que el cálculo que se hizo en su día de cuánto tráfico iban a tener, ese tráfico ha quedado en muchos casos a un 20% de las expectativas, y en segundo lugar que las expropiaciones... Ana Pastor defendió aquello en el Congreso, era el año 2012, insisto, pero hasta el año 2018 el Partido Popular no llegó a solicitar esto por escrito. En 2018 lo hizo. Pidió un informe para aplicarlo. Era un informe de cuánto podía costar ese uso por autovías a turismos y a camiones. Así que lo que pretendía era cobrar no solamente a los transportistas, también a los conductores de a pie. Y ese informe, el informe que se encargaba al INECO, fechado el 22 de febrero de 2018, tenía fecha 3 meses antes de que cayera el gobierno del PP en la moción de censura. No se aplica precisamente porque cae el gobierno del PP, pero el entonces ministro, Íñigo de la Serna, intentó aplicar esto, peajes en carretera. Lo lógico
hubiera sido, en un contexto normal y teniendo en cuenta que estamos hablando de decisiones que van a ser importantes para el futuro de este país, llegar a un cierto acuerdo político para determinar cuál es la forma que queremos en nuestras autopistas. Aquello en aquel momento provocó la oposición del Partido Socialista. La utilización, el mantenimiento y conservación de las mismas. Pero la verdad es que las primeras declaraciones que hemos oído por parte de algunos representantes, y en particular, pues me atrevo a decir que del Partido Socialista, no invitan. Y aquello no salió adelante porque cayó el gobierno. Pero todo estaba preparado. Tan estaba preparado que Carlos Sevilla había incluso medido cuánto se iba a cobrar, a qué conductores se iba a cobrar y cuánto se iba a recaudar. Sí, ese documento del 22 de febrero del 18 planteaba recaudar 2.743 millones de euros al año en peajes por el uso de la red de autovías, advirtiendo además de que el cobro previsiblemente debería extenderse también al resto de la red de carreteras. De hecho, en su último párrafo se avisaba que el 100% de la red de alta capacidad pasaría a estar grabada por tarifas, pero que ello además debería verse acompañado de la adopción de medidas adicionales en el resto de la red con el objetivo de evitar ineficiencias y desequilibrios no deseables en el uso del sistema, argumentaba el texto. Es decir, el PP abría la puerta a cobrar también en carreteras para evitar que los conductores dejaran las autovías de peaje y se resintiera la red de vías secundarias. 99 días después, caía el gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura. La indignación que el Partido Popular muestra ahora sorprende porque fue el Partido Popular quien lo propuso. Pero es que la indignación que muestra el PSOE ahora también sorprende porque también el PSOE lo propuso. Corría el año 2018 y en 2018 el entonces ministro Ábalos planteó exactamente lo mismo que había planteado el PP, cobrar por el uso en autovías. Nosotros lo que hemos planteado es un poco el estado de la cuestión y lo hemos tramitado al Congreso para que sea el Congreso el que pueda definir una línea en este sentido. Nosotros lo que decimos es la red ha crecido. Paralelamente, los recursos para conservación han disminuido y tenemos que ver cómo sostenemos esta red. Y además, aquello no se estiró y estiró hasta el año 2021. La actual ministra, Raquel Sánchez, entonces decía: planteada sobre ese sistema de tarificación a implementar en las redes de carreteras de alta capacidad, decir que estamos ante el mismo escenario, bueno, estamos avanzando en los trabajos y en los estudios que nos permitan de aquí a poco tiempo, unos meses, poder plantear un sistema de tarificación, como decía, para establecer el mantenimiento y para asegurar el correcto mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad, que en su línea... Pues, el Partido Socialista, que ahora también muestra su escándalo, defendió también este modelo. En el que decidimos no prorrogar por más tiempo. De momento, lo que hemos tenido ha sido un intento y otro, y una negativa y otra. Hemos visto a los dos gobiernos en dos legislaturas diferentes empujar todo esto. Ahora, 2023, el gobierno se compromete con Bruselas a que esto acabe en la papelera. No se va a cobrar peaje por autopista, peaje tampoco en autovía, y la cuestión es si esto es el punto final. Esta historia de más de una década y este punto final ahora tiene una implicación presupuestaria. Si no se cobra más para mantener las carreteras, el dinero con más tráfico en carretera y menos recursos en presupuesto ha de salir de alguna parte. Eso és el que hoy planteava la consellera catalana de Territori, Esther Capella. Crec que el govern de l'Estat haurà d'explicar com farà el manteniment de les vías de alta capacitat. Decía, creo que el gobierno debería explicar cómo va a hacer el mantenimiento de esas vías que son titularidad del Estado. Que qui use pagui, ens ha d'explicar d'on sortiran les misses. Y nos ha de explicar de dónde va a salir el dinero. Hay dos implicaciones y dos patas presupuestarias que quedan afectadas por este punto final a los peajes en autovía. El primero son las autovías, el segundo son los ferrocarriles. En autovías, el plan presupuestario y el presupuesto de 2023 ya contemplan que hay que conseguir que cada kilómetro de autovía se haga con menos recursos. Esto es lo que contempla y contempla 1.040 millones de euros para carreteras. Así que de momento va a haber menos recaudación y esos 1.040 millones de euros.
Eso en principio no cambia. La cuestión aquí es si con más tráfico y el mismo dinero se puede garantizar el mantenimiento de las carreteras. Hay una segunda implicación y es para los ferrocarriles. Y aquí, aunque en principio no hay cambios previstos, va a haber que hacerlos. Porque hay a día de hoy una dotación de 5.408 millones de euros para infraestructuras ferroviarias. Con Bruselas se ha comprometido modernización, innovación y menos recaudación en peajes. Así que hay que gastar más ingresando menos. Hay que reajustar ese presupuesto. Ahora mismo lo que tenemos son implicaciones tanto en uso como en recaudación en las dos cuestiones, carreteras y vías de tren, tras este punto final. José Manuel Basallo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, experto en transporte e infraestructuras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Vamos por partes en estas dos vías. Primero, carreteras. ¿Se puede financiar más tráfico con menos dinero, sin peajes, como se hace hasta ahora, como se dice que se hará a partir de ahora? Pues desde mi punto de vista es muy complicado, porque de hecho ya en los últimos años hemos estado viendo una caída importante del presupuesto dedicado al mantenimiento, a la conservación de las carreteras, debido a la gran presión que tienen otras partidas presupuestarias. Entonces esto lo que parece indicar es que vamos a seguir en la línea de que las carreteras, el estado de las carreteras españolas esté muy por debajo de lo que desearíamos. Pero ha sido una caída importante, que además ha venido acompañada por el hecho de que ha habido a su vez una reversión de las vías de peaje, cuyo presupuesto de mantenimiento ha tenido que asumir el Ministerio de Fomento. Entonces, por un lado, se ha juntado la caída en ese presupuesto con una red cada vez más extensa y, por lo tanto, unas mayores necesidades, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha conllevado a que el presupuesto del que se dispone pues no sea suficiente. Entre las razones porque el mantenimiento de las carreteras tampoco se ve ahora mismo como una prioridad social comparado con otro tipo de políticas públicas. Esta es la parte de carretera. ¿Va a ser necesario gastar más en ferrocarril con lo que se promete ahora Bruselas? Bueno, lo que yo he leído en la prensa es que fundamentalmente se va a dar un mayor apoyo al ferrocarril para lograr un transporte más sostenible, más limpio. Es indudable que el ferrocarril de mercancías, especialmente en España, pues no ha terminado de alcanzar cuotas de mercado prometedoras como así ocurre en otros países de Europa y que necesita apoyo. Aún así, habrá que ver también de dónde salen los recursos. Creo que el problema en este caso no son las intenciones, que creo que son muy buenas, sino realmente de dónde van a salir esos recursos, porque aquí lo que parece es que todo se soluciona poniendo dinero público, pero al final el dinero público tendrá que salir de algún lado, probablemente de una mayor imposición fiscal, de una perspectiva u otra a los españoles, a las empresas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Más allá de los recursos, la red de ferrocarril puede absorber el transporte de mercancías. Hoy el presupuesto dice todavía hay por desarrollar varios corredores, 4 al menos. ¿Tenemos capacidad de dejar las carreteras y empezar a distribuir mercancía por ferrocarril? Bueno, la red de ferrocarril en España, precisamente como no tiene una gran densidad de utilización, sí que tiene capacidad para que circulen más trenes, ¿no? Es cierto que le faltan inversiones para lograr que esa red sea más competitiva, permitiendo, por ejemplo, ferrocarriles de mayor tamaño. Y luego lo que ocurre es que, a diferencia de la carretera, el ferrocarril tiene el hándicap de que no llega puerta a puerta y al final necesita conectarse, integrarse bien con la carretera para llegar desde cualquier origen a cualquier destino. En todo ello también hay que mejorar mucho, porque ahora mismo no tenemos todas las terminales intermodales que necesitamos y no existe todavía una integración adecuada con la carretera. Uh-huh. Entonces, por mucho que invirtamos en ferrocarril, no solo hay que dedicarle recursos, sino además invertir de manera inteligente y luego fomentar también un mercado que sea más competitivo, que realmente lleve a las empresas a ofrecer a los empresarios unas condiciones de transporte que sean más convenientes que las de la carretera. Hemos visto carreteras, hemos visto ferrocarriles. Las dos cosas se hacen con un compromiso, que es reducir emisiones, reducir contaminación. ¿Es factible el menguar el uso y el menguar peajes y el apostar más por el ferrocarril consigue ese efecto, menguar la contaminación?
Pues dependerá realmente de hasta qué punto se produzca un trasvase desde la carretera al ferrocarril. Uno de los planteamientos que tiene precisamente la Unión Europea con el establecimiento de peajes es facilitar que tráficos que actualmente vayan por carretera tengan un mayor incentivo para que vayan al ferrocarril. En el plan que el Gobierno ha presentado a la Comisión Europea, lo que se pretende lograr es lo mismo, pero en lugar de establecer peajes, subvencionar al ferrocarril. Al final, la situación va a ser muy equivalente, pero la diferencia fundamental es que, mientras que en un caso se están consiguiendo recursos por parte de los usuarios que pagan un peaje, en la situación actual deberá de ser el Gobierno, a través de subvenciones, el que facilite el ferrocarril. Y nuevamente pues llegamos al problema de financiación pública que ello puede representar. José Manuel Vasallo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, experto en transportes e infraestructuras. Un placer, de verdad, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Hoy este es el punto final a los peajes en autovías. Habrá que ver si esto no vuelve y si esto en realidad no es un punto y seguido. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Hora 25 de los Negocios. Con Javier Ruiz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.